Hola, hola, buenas noches. Hola, Richie. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también muy contento de que me hayas invitado a participar en tu live. Gracias, qué gusto verte. Pues no sé, Richie, si quieres presentarte, platícanos qué haces en Puebla y bueno, pues Richie también es un gran amigo, además de, de su gran lucha también en el medio ambiente. Ok, pues muchas gracias Dani. Para los que no me conocen, yo soy Ricardo Baeza, soy politólogo, estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública y pues toda la vida he sido un apasionado de los temas ambientales. He dedicado mi vida profesional y lo que he trabajado en el servicio público pues a la gestión ambiental, lo cual para mí ha sido pues un gran reto debido a lo que ahorita estamos viviendo como humanidad. Entonces, pues es un trabajo que también pues me llena mucho de placer el poder participar en estos temas que son tan importantes para todos. Y platícanos, ¿qué haces en Puebla? Mira, yo soy secretario particular en la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. Colaboro con quien es la titular, se llama Beatriz Manrique Guevara. También es una gran aliada del medio ambiente, es una mujer que ha luchado pues por muchos años por los temas ambientales y hoy tiene la oportunidad de estar participando aquí en el gobierno de Puebla. Yo me dedico principalmente a llevar todos los temas relevantes de la oficina de la secretaria, como es pues principalmente la organización de la agenda. Ahí es donde se marca pues el actuar de la propia secretaría, porque es un trabajo de estarle dando seguimiento a todos los trámites o los temas que se nos hacen por encargo del señor gobernador y pues ahí es donde le estamos dando seguimiento a todos estos temas. Qué chido, Richie. Oye, pues igual comenzamos con el tema que queremos abordar el día de hoy, que es cambio climático y sobre todo pues sus efectos, ¿no? O sea, creo que ahorita es una buena noticia también la llegada de Biden, en donde nuevamente se suma al Acuerdo de París y digo, creo que qué relevante es un país que produce tantos efectos invernadero, que consume tanto, pues era lamentable que no estuviera dentro de este acuerdo, pero parece que con Biden pues pinta distinto, ¿no? Y también apostarle estas energías renovables. ¿Tú cómo ves todo este tema que finalmente hasta tiene relación con la pandemia, ¿no? A veces lo vemos como un tema exclusivamente ambiental y realmente tiene muchísimas repercusiones en todos los sentidos, tanto en el clima, pues como también toda la falta de recursos que parece que habrá dentro de unos futuros, que el agua será un privilegio, que el aire limpio, pues también se ve complicado y que a pesar que ahorita con esta pandemia también hasta incluso el tema de los recursos, pues parecen insuficientes. Entonces sí como abordar este tema y hacer conciencia sobre la gente que se está conectando de la importancia y la magnitud tan importante que hay para vivir, ¿no? O sea, tan sencillo como y tan importante como eso. Así es, pues mira, es una gran noticia realmente el que haya ahorita un cambio de directriz en el gobierno de los Estados Unidos al ser pues la primer potencia mundial y en específico porque el primer acuerdo que firma el presidente Biden es el regreso al Acuerdo de París, ¿no? Y hay que tener muy presente que México es uno de los países que ha suscrito
todos estos tratados internacionales y que dentro de ellos existe algo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, que las contribuciones nacionalmente determinadas es los esfuerzos que hacen los gobiernos a nivel nacional y también a nivel subnacional para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que pues hoy en día sabemos que la principal generación de gases de efecto invernadero tiene que ver con actividades completamente antropogénicas, o sea, esto está relacionado 100% a las actividades humanas. Y como bien tú lo decías, pues hoy en día creo que el cambio climático se convierte en una de las principales problemáticas que tenemos la humanidad, los gobiernos y toda la sociedad en general de tratar de resolver porque es algo que atenta contra la vida principalmente de los humanos, en detrimento obviamente de cada uno de los propios ecosistemas que esto ha hecho que hoy en día, por ejemplo, tengamos pandemias a nivel global que los gobiernos nunca habían experimentado, pues una forma en la que las personas se están contagiando de una manera tan rápida y pues esto también te das cuenta que, por ejemplo, muchos científicos están hablando que el derretimiento de los polos está haciendo que muchos de los virus que se encontraban en el planeta se vuelvan a liberar, que por cientos o miles de años estuvieron atrapados en estos casquetes polares y que hoy, pues, realmente el aumento de la temperatura está haciendo que se derritan estos casquetes polares y que por ende más virus estén pues en el medio ambiente atacando principalmente la vida de los humanos. Entonces, pues sí es algo que tenemos que pensar la estrecha relación que tiene el cambio climático con las enfermedades hoy en día, ¿no? Que tenemos que pensar si los ecosistemas no están sanos, ¿cómo vamos a poder lograr la salud de las personas o de la vida humana? Es completamente imposible por más esfuerzos o cuidados que llegues a tener. Los ecosistemas funcionan como, vamos a decirle, el sistema inmunológico de las personas. Si los ecosistemas están mal o tu sistema inmunológico está mal, pues, ¿qué pasa con las personas? Ahí tenemos estas enfermedades. Sí, y es importante decirles también a todas y todos los que nos escuchan que, bueno, esto del cambio climático y como para ser súper básicos con el tema y que todas y todos puedan entenderlo, es que, bueno, desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII, pues se vinieron adicionando más gases, ¿no? Más gases que, porque finalmente el calentamiento global, pues es algo natural y son procesos que se dan de muchas cosas, ¿no? Pero la actividad humana vino como adicionar más gases, sobre todo el CO2, que provocan el aceleramiento más rápido de este calentamiento global, por lo tanto, pues también pues los grados que tiene la Tierra. Y de hecho, en esta revolución industrial pues no se tiene registro histórico de otro cambio climático tan rápido en las temperaturas globales. Entonces, pues decirles que esto tiene mucho que ver con nuestra actividad, con lo que hacemos el día a día, pues con utilizar nuestros medios de transporte, pues todas nuestras actividades, la energía, lo que consumimos. Entonces, sobre todo también otro dato importante es que, por ejemplo, ahorita el 55% de las personas en el planeta viven en una ciudad. ¿Y esto qué implica? Pues que haya asfalto, que haya islas de calor, que haya vehículos. Y se proyecta que para el 2050, 68% de la población va a vivir en ciudades de más de 10 millones de habitantes. Entonces, cada vez somos más humanos, provocando más aceleramiento pues de este calentamiento. Entonces, América Latina es la segunda área más urbanizada del planeta. El 81% de la población pues es urbana. Entonces, ¿qué está pasando? Y todos lo vemos y muy sencillo en nuestra comunidad. Cada vez hay menos áreas verdes y se prevalece pues las construcciones, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las agendas que tienen los gobiernos y cómo cada año también
Tan solo aquí en Jalisco hubo pues millones de hectáreas afectadas y también se proyectan para, por ejemplo, el bosque de la primavera, Rich, que tú también pues has estado mucho en ese tema de proteger los sumideros de los pulmones urbanos, pocos que nos quedan dentro de la ciudad y que la ciudad se los va comiendo y que entran pues intereses de constructoras, de empresas muy grandes que pues quieren fraccionar, ¿no? O hacer Mira, casas. hay unos datos muy importantes que tú acabas de decir. La tendencia obviamente es que el incremento de las poblaciones en urbes cada vez se da más constante. Por lo tanto, pues eh, va a llegar el punto, ahora sí, como hemos dicho, en que la mayoría de las personas vivamos en estos entornos artificiales que hemos creado y que a final de cuentas las actividades que generamos dentro de estos entornos pues generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si nosotros no avanzamos, por ejemplo, a un tema de economía circular, de ordenamientos territoriales, de separación de residuos, va a ser imposible que la vida en las ciudades pues sea una vida de calidad, que a final de cuentas la mayoría de los gobiernos lo que tratan de buscar o de proveer es el aumento de la calidad en las personas. Entonces, si no hacemos este tipo de cambios o accedemos a este tipo de políticas, pues va a ser imposible que podamos sacar a la mayoría de las personas de la pobreza, que podamos tener un bienestar social como le llaman. Entonces, pues tenemos que actuar sin duda con muchísimo énfasis en que la política ambiental sea rectora de la toma de decisiones públicas. A final de cuentas, como tú dices, hay un principio en la economía que habla que todos los recursos siempre son limitados. Entonces, eso quiere decir que en el planeta, a mayor número de población, el, la disponibilidad de recursos naturales va a ser menor. Por lo tanto, si tú lo traduces a un entorno económico, pues la vida va a ser mucho más cara para las futuras generaciones. Entonces, pues realmente es preocupante el hecho de poder lograr un bienestar social con todo este tipo de problemáticas a las que nos estamos enfrentando hoy en día. No, y justo lo que decías, ¿no? También, pues este derretimiento de glaciares que son tan importantes también para mantener este equilibrio, hemos visto cómo a lo mejor se ve muy lejano, pero pues va a haber islas que ahorita ya están viendo a qué territorio se van a mudar porque pues se están inundando, ¿no? Y cada vez también el que estas aguas estén más calientes pues provoca más huracanes y provocan también desastres que de repente pues son provocados por este calentamiento global y se tiene que decir porque cada vez vienen como con más fuerza y termina también repercutiendo pues en la vida de las personas, en dejar sus ciudades, en mudarse y pues tener que dejar esos espacios porque ya no van a existir en un futuro. Entonces sé que nosotros a lo mejor ahorita pues vivimos en una ciudad en donde pues no estamos como tan cercanos a que ese escenario pase, pero pues no podemos ser ajenos a que otras personas pues y gobiernos ya están pensando en qué hacer con esas ciudades que pues, se van a tener que ir a otros lugares porque son islas o porque están en el mar o entre muchas cosas. Yo te voy a poner otro escenario que realmente complica las cosas y no nos vayamos tan lejos al hecho de pensar cuando el nivel del mar alcance cierto grado que alcance a tapar estas ciudades costeras o islas que se encuentran en el Pacífico. Hoy en día ya se está dando la migración por efectos del cambio climático. Y yo te lo pongo simplemente aquí en el estado de Puebla, donde me ha tocado constatar el ir a comunidades que se encuentran lejanas de los centros de población y te encuentras con pobladores que te ponen problemáticas donde te dicen, nosotros somos campesinos que dependemos completamente del temporal de lluvia y hoy en día el volumen
de la precipitación de agua no es la misma, por lo tanto, la producción de mi alimento, que ese alimento es para consumo propio, no para una actividad económica, pues disminuyó terriblemente, por lo tanto, ya no tienen comida. Otro ejemplo, hay personas que se dedican a extraer agua de pozos para poder abastecer sus actividades. Bueno, ahorita hay muchos lugares donde también hemos asistido a comunidades donde, por ejemplo, nos dicen que ya no tienen agua, que los pozos ya se les secaron. Entonces, pues eso deriva en que esas personas tienen que migrar del campo a la ciudad. Obviamente tienen que llegar a lugares donde son asentamientos irregulares, se instalan como paracaidistas. Esto le trae problemas a los gobiernos porque no tiene servicios y también hace rato que comentábamos, por ejemplo, de todos los instrumentos de política ambiental en cuanto a temas de ordenamiento territorial, que es uno de los instrumentos bases del ambientalismo. Sin políticas de ordenamiento territorial no podemos hablar de ambientalismo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pues es que las ciudades pueden seguir creciendo, tenemos muchísimo territorio. Sí, hay mucho territorio, pero no puedes construir donde sea. Eso es algo que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la factibilidad y disponibilidad del recurso hídrico, el agua. Sin el agua no puede haber un desarrollo. Entonces, no podemos estar enviando agua a lugares donde no la tienen, porque también nos tenemos que poner a pensar que es estar disponiendo de los recursos hídricos de ciertas poblaciones para tener que abastecerlas de otras, lo cual eso crea problemáticas sociales. Entonces, pues realmente, como te digo, por donde lo veamos, es un problema. Por eso es por lo que la actuación debe de ser sumamente integral y tenemos que partir mucho del tema de la concientización y la educación ambiental. Si no existen estos principios, realmente la gente no va a poder dimensionar la problemática y los efectos que de alguna manera llegan a ti externamente, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, pues es que, ¿de qué sirve que yo cuide el agua? Pues bueno, si no cuidas el agua, a lo mejor eso va a tener un incremento en los precios de cualquier cosa. Me doy a entender, entonces tu poder adquisitivo se va a disminuir. Entonces, de una u otra manera, tiene un efecto directo en ti. Sí, de hecho, ahorita que lo comentabas, platicaba con el director de agua potable de Tlaquepaque, me decía cómo antes, pues, excavaban 5 metros y encontraban agua, ¿no? Y ahora son 40, 50, y como dices tú, pues va a llegar el día en que esos pozos ya no tengan agua, y yo creo que eso también incrementa las desigualdades que ya vivimos, ¿no? O sea, cómo, pues, va a ser un recurso que va a necesitar pues dinero, ¿no? Se va a convertir en que solamente va a tener acceso las personas que tengan pues el recurso económico para comprar agua. Entonces suena como muy descabellado porque es un producto vital para nosotros como seres humanos, pero pues que no se ve muy lejano. También el tema de los desequilibrios que hay en cuanto a la flora, la fauna, que pues hay ahorita muchísimos más roedores y de repente pues ya no hay este depredador, entonces se vuelve como una plaga, no sé, es como todo muy, muy loco en este tema también de estos desequilibrios y de la extinción de especies que también se está llevando de forma acelerada. Si bien ha habido extinción de especies en otros siglos, pues también está siendo mucho más acelerada y también pues estamos destruyendo muchos de sus hábitats por poder alimentar humanos, ¿no? Y volvemos al tema de pues cómo nuestro consumo de carne, nuestro consumo de pues alimentos de derivados de los animales, pues también necesitan un gran espacio. Entonces eso también está provocando que destruyan otras áreas y otros hogares de otros seres y pues se vuelve ahí un círculo grande y como ahorita vemos que el alimento del futuro pues llegan a ser insectos, muchísimas personas ya se están convirtiendo en vegetarianas, en veganas, justo por pues por una cuestión ambiental.
Así es, bueno, hoy en día, hace, yo creo, un mes y medio, que el agua como recurso hídrico ya cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, imagínate que el agua ahora ya es un bien de consumo que está eh, supeditado a la oferta y la demanda. O sea, de cuánta agua tienes en un lugar, eso realmente pues es preocupante porque pues el agua a final de cuentas es el recurso que más abunda en este planeta y hoy en día es una de las de los propios recursos que más escasos tenemos para el abastecimiento de las propias poblaciones. Entonces, pues eso es preocupante. Eh, Volviendo un poco al tema de lo que hablábamos con relación de las enfermedades y las pandemias, hay algo que debemos de decir. Mucha gente pensó que ahorita con esta pandemia el hecho de haber confinado a tantas personas a sus casas tuvo un efecto benéfico en el medio ambiente. Sin duda sí pudimos ver a lo mejor una disminución de las emisiones en las ciudades o Vehicular, en ¿no? Ujú. sin embargo, algo que debemos de pensar es que muchas de las actividades siguieron pues activas, ¿no? La minería, la tala clandestina, que esas actividades pues son actividades que a lo mejor no vemos y que seguían afectando pues como quien dice nuestro entorno. Muchas personas decimos pues es que al haber menos vehículos transitando se disminuyeron estos gases de efecto invernadero cuando no nos ponemos a pensar que el hecho de estar contaminando el mar todo el tiempo, estamos haciendo que el pH del océano pues cambie y ahí en el océano es donde se genera la mayoría del oxígeno. El océano es el mayor sumidero de carbono que tenemos y que hoy en día la afectación que están teniendo nuestros océanos por las actividades que siguen, pues realmente está haciendo que pues que tenga un efecto directo dentro de nuestra salud, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar en lo que está lejos, que son, por ejemplo, imagínate todos estos bosques de algas generando oxígeno, capturando dióxido de carbono y que por la masiva contaminación que tiene hoy el mar, se están acidificando y muchos de esos bosques marinos pues están muriendo. Entonces, estamos acumulando, como quien dice, más gases de efecto invernadero que pues tienen este efecto completamente nocivo entre nosotros. Y bueno, digo, para no asustarlos tampoco a todos los que nos están viendo, o sea, creo que es importante como señalar la problemática, describirla porque es muy grande, muy extensa y abarca yo creo que también pues toda nuestra actividad básicamente. Yo creo que durante mucho tiempo hemos basado todo nuestro nuestra felicidad en el consumo, en la depredación, y creo que esas formas son las que deben de cambiar, en que los países se miden su desarrollo en muchas cosas que dañan el medio ambiente y que debemos empezar a replantear, ¿no? Cómo pues los países deben de tener como prioridad esta agenda y también pues dejar de fomentar tanto este consumismo que todo el tiempo pues estamos consumiendo y desechando. No sé, ¿no? Ahorita cómo empieza toda la regulación de las bolsas de plástico, pero las bolsas de plástico es el 3% de todo el plástico que utilizamos y no es satanizar el uso del plástico. Creo que vino a mejorarnos la vida en general, pero pues realmente sí tenemos que ver qué cosas pues son como innecesarias y que pudiéramos suplirlas por otras cosas que tengan más una vida más larga. Entonces, ahora la pregunta, Rich, es, ok, en donde estamos parados, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer para voltear a ver el planeta y para poner nuestro granito de arena? Sé que ya no se trata de un granito de arena, o sea, esto necesita políticas globales, ni siquiera pues locales. Creo que es algo que ya nos rebasó, pero pues sí, como todas las personas que quieren abonar,
cuáles serían como estos cuestiones de mitigación y sobre todo pues de conservación también, ¿no? Pues mira, yo creo que sobre todo el tratar de ser congruentes como personas, lo cual es a veces muy complejo, pero saber que puedes hacer acciones que benefician o que a final de cuentas disminuyen tu impacto. O sea, no se puede ser 100% este, un impacto no puedes evitar, como quien dice, al 100% tu impacto negativo, porque bien sabemos que desde el hecho de que exhalamos o respiramos y exhalamos ya es contaminación, ¿no? Pero sí podemos ser conscientes de algunas acciones, como se han dicho, pues a lo mejor tratar de disminuir nuestro consumo de carne, si bien no dejarlo, porque pues hay muchas personas que su organismo realmente necesita de esta proteína animal, pues disminuirla, tratar de utilizar medios de transporte alternativos, sobre todo ser muy conscientes en nuestro consumo, como tú lo dices. Cada vez, antes existían las 3 R's, pero cada vez se le van sumando más. La que yo sé es primero tratar de rechazar, o sea, si te van a dar una bolsa, no, pues no. Si te van a dar una botella de agua, pues no. O sea, eso es rechazar. Ya si no tuviste opción y la tuviste que utilizar, pues reutilizarla, ¿no? Que eso es algo sumamente importante, es volverle a dar una vida de momento. Eh, Tratar de reducir, obviamente, como bien sabemos, pues utilizar a lo mejor algún termo en vez de estar comprando eh, botellas de agua o llevarte tu bolsa al súper. Eso es la manera como reduces. Y ya cuando tienes un producto que su vida está por concluir, pues tratar de ponerlo en alguna separación para que se pueda ir al reciclaje, porque el reciclaje, si bien sabemos, es la última fase de la cadena, porque el reciclaje, aunque va a volver a ser un producto que se reintegra a la cadena, pero en el proceso de reciclaje hubo un impacto al medio ambiente, porque se tuvo que haber utilizado o agua o energía o combustible para poderlo trasladar. Entonces, pues la última opción, obviamente, como decimos, es el reciclaje. Pero sí hay ciertas acciones que podemos hacer en lo individual para poder tratar de ayudar y sobre todo ser conscientes de que vivimos pues en una misma casa, ¿no? Que a final de cuentas es el planeta en la que compartimos todo lo que está aquí, podemos decir ahora sí que todos somos todos somos uno y estamos conectados realmente pues con el entorno. Entonces, ser conscientes sobre nuestras acciones para poder vivir en un mundo mejor. Sí, digo, yo creo que ya estamos en esta situación. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a esta nueva realidad y sobre todo, pues, mitigar estos efectos, porque la verdad es que, pues, estamos viendo cómo el planeta está cambiando y cómo hay intentos pues hay movimientos globales que están haciendo el intento también por concientizar a las personas, que yo creo que es como lo principal, pero pues sigue siendo una lucha que tenemos que dar y sobre todo pues invitar a las personas a que realmente se fijen también en las personas que nos representan, ¿no? Esas personas que realmente no sea solamente un discurso, porque yo creo que en todas las agendas de las y los políticos, pues viene algo, ¿no? Algo de medio ambiente, pero por ejemplo, en Tlaquepaque, que aprobamos el programa operativo anual, o sea, realmente la agenda ambiental pues estaba relegada, estaba como muy incompleta, pues nada más así como, bueno, pues vamos a las escuelas y damos capacitaciones y cumplimos como con ese tema, y yo creo que va más allá. Hay que incrementar estos espacios que además reconstruyen el tejido social, pues también son áreas de recreación y yo creo que todos hemos comprobado que los árboles bajan las temperaturas, nos ayudan a estar, creo que todos hemos disfrutado la sombra de un árbol en esos días calurosos, entonces pues valorarlo
y sobre todo que cuando hagamos reforestaciones también les demos seguimiento, porque a veces es muy de que sí, esta es la época del año, voy, reforesto, y pues muchos de esos arbolitos ni siquiera sobreviven. Entonces es importante pues este seguimiento de cuidar esos espacios pues como con uñas y dientes, pelearlos, y yo creo que cuando las personas se apropian de las políticas públicas buenas, pues se quedan. Entonces debemos de hacer eso, buscar que haya políticas robustas en materia ambiental para que se queden y para que pues podamos darle una vida más larga a esta problemática que ya está y que tenemos que atender. Así es, mira, algo importante que tú mencionas es, nosotros como ciudadanos debemos de tener la responsabilidad y el interés de buscar cuáles son las agendas de estas personas que nos quieren representar. Y precisamente ahorita es un momento sumamente importante porque mucha gente va a venir a tocar nuestra puerta pidiéndonos el voto y pues realmente ahí es un espacio para poder dialogar con estas personas que intentan tomar las decisiones públicas para saber cuál es la importancia dentro de su agenda el tema medioambiental. Si tú hoy te pones a ver el tema de la igualdad sustantiva, ya es una agenda completamente transversal en todas las políticas de los gobiernos o de cualquier instancia pública. Se ha hecho una política de Estado. Me doy a entender, no es solamente una política de partido o de un individuo. Tenemos que hacer lo mismo con el tema ambiental. El tema ambiental debe de ser completamente transversal, como ya lo dijimos, a cada una de la toma de decisiones públicas. Entonces, pues ahorita es un buen momento para que nosotros como ciudadanos pues le demos una buena ojeada, una leída a las propuestas que nos traen las personas que van a tomar las decisiones públicas en la próxima administración. Sí, y como tú dices, me vino a la mente aquella marcha del Día de la Mujer, en donde pues se pudieron coordinar esfuerzos alrededor de todos lados y salimos y marchamos, hicimos y gritamos y la verdad fue como muy bonito que está tan bien ya armado, organizado, pues toda esta lucha por la igualdad, ¿no? De que hacen las mujeres y creo que me gustaría ver algo similar también en el tema de medio ambiente, que nos saliéramos a tomar las calles, que saliéramos pues a gritar que esto se necesita y que es una agenda que se debe de tener ya, pues con esa coordinación y con esa relevancia. Y yo creo que también en torno a nosotros le demos esa relevancia, pues también los actores políticos van a darle una prioridad dentro de sus agendas, ¿no? Porque al final de cuentas, a mí me toca en el ayuntamiento ver que es muy lamentable que bueno, todos queremos áreas verdes y nadie dice que se opone a estas agendas, pero no sea que tu predio pues esté como área verde porque pues ahí ya no te gusta, ¿verdad? Ahí ya quieres pues construir y sacarle provecho y beneficios, o sea, sino que también nos volvamos un poco más empáticos y un poco pues más amables también con esta agenda que está perjudicando pues a muchos lugares y que pues bueno, a lo mejor el plantar un árbol no representa para ti en ese momento algo como lo hace una obra pública, ¿no? Le entregan y tú ves tu calle distinta, pues con el pavimento y el asfalto y todo muy bonito y los juegos y el área, pero realmente cuando plantas un árbol pues no se ve de forma inmediata y también siento, Rich, que es un poco el desinterés por eso, porque pues los efectos de hacer algo no se ven de forma instantánea, se podría decir, pero pues son efectos también a largo plazo y son políticas que deben de ser también con una visión de largo plazo, ¿no? No de solamente un gobierno. Así es, pues es como se habla de la sustentabilidad de poder pensar en las futuras generaciones. A final de cuentas, hoy nosotros ya nos encontramos aquí disponiendo y haciendo uso de los recursos naturales para nuestro propio beneficio, pero hay mucha gente que todavía
quiere tener hijos, entonces pues sería bueno el pensar en esas futuras generaciones, el tipo de vida que tú le quieres dar a los que vienen en consecuencia a ti, ¿no? Entonces pues ser conscientes sobre nuestra actuación. Bueno, Rich, pues aquí Pau dice, gracias Ricardo por las recomendaciones, muy interesantes. Anita Lit, amigo, Saludos. un abrazo y efectivamente rechazar bolsas y demás. Este, y por acá Julio nos dice, en los municipios como Tlaquepaque, ¿cuántos radares de calidad del aire hay? Bueno, en Tlaquepaque hay una sola estación de monitoreo y la verdad ese es todo un tema también porque pues la calidad del aire en Tlaquepaque por su ubicación geográfica, no quiero como culpar todo a nuestra actividad, pero hace complicada pues este tema de calidad del aire, ¿no? Incluso tenemos un polígono de alta fragilidad ambiental en Miravalle y pues es lamentable que solo haya una estación de monitoreo y es lamentable que cuando hay contingencias o precontingencias ni nos enteramos, ni sabemos de protocolos, ni sucede nada. Entonces, pues realmente es muy peligroso a veces las partículas que están en la atmósfera que no vemos, que entran por nuestra nariz, que afectan nuestros, pues principalmente con enfermedades respiratorias, pero también hay estudios que dicen que pues afecta básicamente pues todos nuestros órganos. De hecho, miren, aquí les voy a dar un dato que el aumento térmico y la mala calidad del aire pues son clásicos, ¿no? De este clima urbano que hablamos y que ambos son factores de riesgo por su efecto de mortalidad y morbilidad. Entonces, efectivamente, pues afecta a grupos con edad más avanzada y también pues los más pequeños. Entonces, sí es como bien preocupante este tema de la calidad del aire y que haya tan pocas estaciones de monitoreo. También veía que pues en México hay una sola norma que rige pues los lineamientos de calidad del aire y la realidad es que debería de ser pues dependiendo la región, ¿no? Yo creo que todas las regiones somos distintas y se debería de medir conforme a la región en que nos encontramos. Entonces, no sé, pues es muy relativo esto, pero finalmente, pues muy preocupante porque cada año mueren 7 millones de personas por contaminación atmosférica. Esto según la OMS en 2012 y pues sí, entonces, pues estas partículas contaminantes finalmente pues provocan muchos daños que quizá lo que les digo, ¿no? No lo vemos porque lo respiramos y no nos damos cuenta, pero pues a la larga llega a ser muy perjudicial. Así es, pues es que todo este tipo de partículas a veces contienen hasta metales pesados. Imagínate, por ejemplo, por todas las emisiones de la combustión de los vehículos automotores, pues hay azufre, hay plomo, hay benceno, este, una serie de metales que realmente a veces ni tenemos idea que existen, pero pues están volatilizados en el medio ambiente y como tú dices, pues los estamos inhalando y esto pues también deriva en enfermedades crónicas degenerativas para las personas. Es por eso que cada vez tenemos un mayor aumento de personas con deformaciones, con cáncer, con diabetes, hipertensión, porque pues también la calidad del aire, todo lo que estamos respirando, pues tiene un perjuicio muy nocivo en todos nuestros órganos. Y también, Rich, yo creo que toda esta problemática, o sea, por ejemplo, aquí en Jalisco, el río Santiago, toda la problemática de contaminación que tiene el río, que incluso también partículas volátiles y que afectan la calidad del aire y bueno, ni se diga, ¿no? El agua del río, pero sobre todo creo que también, así como la corrupción en nuestro país afecta absolutamente todo y lo vemos en la justicia y lo vemos en muchos sentidos, pues también lo vemos en el tema ambiental, ¿no? De nada nos sirve tener más penas para quien contamina si realmente pues no están pagando, ni siquiera tienen pues una repercusión
las personas que están contaminando, y lo lamentable es que pues, son grandes empresas en donde hay muchos intereses y pues terminamos ahora sí que afectados todas y todos, hasta la misma empresa y sus trabajadores y pues todas las personas de los alrededores y de lejos. Yo en ese tema sí tengo una opinión y realmente la quiero externar para todas las personas que eh, pues vayan a ser nuestros futuros representantes, las personas que ahora se están apuntando para ser los futuros diputados, senadores, presidentes municipales. Cualquier acción de gobierno, cualquier acción necesita de presupuesto para poder ser ejecutada. Entonces, si tú bien dices, ya tenemos plasmado dentro de la ley, pues están tipificados todos los delitos ambientales, tenemos normas ambientales, etcétera. Pero si la autoridad que realmente se dedica a ejercer la acción en cuanto a la supervisión no tiene el presupuesto adecuado o la gente necesaria para poder ir a hacer ese tipo de inspecciones a los lugares, realmente pues la ley va a ser letra muerta. Entonces, es sumamente importante que desde el legislativo para nuestros futuros diputados pues puedan etiquetar mayores recursos precisamente a este tipo de acciones ambientales que van a beneficiar o a fortalecer las acciones de los gobiernos para poder ir a supervisar que la ley y la normatividad ambiental se esté dando cumplimiento. Necesitamos buenos sueldos para las personas que realmente hacen estos trabajos, porque es muy fácil que puedan llegar a lo mejor a una, si bien es su trabajo, y esto no quiere decir que exista una justificación para poder tener que tomar dinero, pero sí es cierto que necesitamos tener personas que se dediquen a hacer este tipo de actuaciones con buenos sueldos, porque es muy fácil que los puedan corromper. Entonces, por eso es por lo que hago puntual énfasis en esto de tener que dirigir presupuestos con suficiencia para poder actuar. Sí, digo, también pues es muy lamentable ver actualmente el gobierno federal, la verdad es que año tras año pues han sido recortes al presupuesto en materia ambiental y volver, regresar a lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos personas que estén comprometidas con esta agenda para que realmente haya cambios y para que realmente haya personal para hacer este trabajo, porque pues no sé, ¿no? El tema de los incendios, o sea, también cómo se complicó, cómo se veía México en el mapa, súper lamentable, pues todo prendido y se podía hacer poco porque a lo mejor había pocos brigadistas que estuvieran atendiendo, había poco material y también en el tema de que muchas veces estas personas que se dedican como a esta inspección ambiental, pues se enfrentan al crimen organizado, a que están incautados toda el área, entonces es pues poner su vida en riesgo y eso implica hasta pues como una cuestión de policía, ¿no? De estás poniendo pues todo en riesgo por tu chamba y además que son cosas muy técnicas que requieren, ¿no? O sea, que requieren pues buenos sueldos también para estas personas que ponen su conocimiento. Si yo en lo particular, la verdad es que desde que me empecé a involucrar en el tema, me gusta bastante y me apasiona porque lo veo y es preocupante, pero es complicado. Y creo que también esta complejidad provoca que las personas no dimensionen a veces, y yo creo que lo que nos toca a nosotros desde nuestros espacios, pues es explicarles el por qué es tan relevante y el por qué es tan preocupante la situación actual, porque pues ya está pasando, ¿no? O sea, ya hay gente muriendo por la contaminación de muchos tipos. Entonces, pues no sé, Richie, si tú también quieres cerrar ya con algo este live, la verdad, qué chido poder compartir este espacio contigo, porque sé que eres una persona que te apasiona, que me consta que tenías tu composta en tu casa, y que separabas tu comida y que te ibas los fines de semana
y tus días de descanso a reforestar y la verdad pues eso es admirable y pues qué chido que estés en un espacio donde puedas incidir desde esta lucha que es tan importante y que tenemos que visibilizarla y ahora sí que despertar a las personas para que lo tomen relevante. Pues nada más agradecerte otra vez, Daniela. De verdad, para mí, pues es un gusto el poder contar con más aliados en la lucha ambiental. A mí me da mucho gusto, como tú también dices, a mí me consta todo el trabajo que tú has realizado durante estos 6 años en el municipio de Tlaquepaque y a final de cuentas, no importa en el espacio en el que estés colaborando, lo que importa es la acción, ¿no? El granito de arena que quieras poner. Como ya dijimos, hay muchas cosas que podemos optar por tratar de disminuir nuestra huella en el planeta, ¿no? Si no te gusta, si quieres dejar de comer carne, deja de comer carne. Si te gusta comer, come, pero disminuye, hay cientos de cosas que podemos optar como individuos para poder tratar de ayudar a nuestro entorno y sobre todo pensar en el hecho de que somos una sociedad que vivimos en colectivo y que a final de cuentas tenemos que estar pues el uno para el otro apoyándonos para poder tener una mejor calidad de vida y pues con esto yo quisiera cerrar, Dani, de verdad volverte a agradecer a ti y pues a todas las personas que también nos acompañaron. Pues muchísimas gracias, Richie. Qué gusto verte. Saludos hasta Puebla. Creo que gracias a las tecnologías, pues tenemos la oportunidad de escuchar personas de todos lados y para mí era importante poder platicar contigo en específico el tema de medio ambiente porque nos gusta y porque hemos dado batallas juntos en este sentido. Entonces, muchísimas gracias. Bonita noche y bonita semana para todas y Muchas todos. gracias. Bye. Bye.